Muy buena familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal y así activar la campanilla de notificaciones, en donde todas las semanas estamos grabando videos de corte espiritual cristiano. Hoy vamos a estar hablando del tema cómo heredar el reino de Dios. Y vamos a leer lo que nos dice las Escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito es el Señor por su palabra. Cuando Jesucristo empezó su ministerio terrenal, Él empezó a decir: arrepentidos y convertidos para que podáis heredar el reino de los cielos. Bendito es el Señor. Qué lindo es heredar el reino de los cielos. Todo reino tiene un rey, y en este caso el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién no le gustaría heredar el reino de los cielos? Yo creo que a todos nosotros, claro que sí, porque es una gran bendición lo que Dios está ofreciendo a la humanidad, al ser humano, en heredar el reino de los cielos, no por 5 años, no por 10 ni por 100, sino que por toda la eternidad. Pregunto, ¿a quién de nosotros no nos gustaría ser parte del reino de los cielos, ser herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús? Todos podemos decir amén. Señor, yo quiero heredar ese reino para mi vida, para mi familia, para todos los míos. Es una propuesta, es una invitación que Dios nos hace a todos. Heredar el reino de los cielos. Pero hay cosas que nos impiden el no heredarlo. Y aquí el apóstol Pablo, está diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cualquier persona, independientemente de la que sea, si es injusta, no va a heredar el reino de los cielos. Imagínense, no necesariamente la lista empieza con que si es una persona adúltera, con que si es un homicida, con que si es un violador, con que si es un mentiroso, sino que una persona injusta. Por eso ya Mateo 6:33 Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si algo tenemos que buscar nosotros, hermano y hermana, amigo y amiga, es la justicia de Dios. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Es a través de su palabra. Una cosa es la ley del hombre y otra cosa es la justicia de Dios. Y cuando nos entregamos a Él en espíritu y en verdad, en corazón, en cuerpo, en mente, con todas nuestras fuerzas, queremos hacer lo que dice su palabra, ser conforme a su justicia. No que seamos justos por nosotros mismos, porque no hay justo ni a un mismo, ni a una sola persona. Recordemos el pasaje allá en Lucas 18:9, cuando estaba un publicano y un fariseo, que los dos subieron al templo a orar. Y uno mismo oraba consigo de la siguiente manera: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, no soy como este pecador que es un ladrón, un asaltante, no, sino que yo más bien soy una persona que doy ofrenda de todo,
doy mis diezmos, ayuno 2 veces a la semana, no sé cómo este pecador. Él se creía justo a sí mismo porque se estaba comparando con los demás y los estaba menospreciando, los estaba subestimando. Pero Jesucristo mismo dice que aquel publicano, que era un recaudador de impuestos, un enemigo, por así decirlo, de los judíos, porque trabajaba para Roma, estando en el templo, decía: Señor, sea propicio a mi pecador. Y de estos dos, el que salió justificado fue el publicano y no el fariseo. Los fariseos eran como los teólogos de ese momento, los doctores de la ley. Pero la justicia que él quería era la de él mismo. Según él se comparaba y se sentía bueno, se sentía honorable, se sentía casi que una persona perfecta, porque se comparaba con los demás. Pero Dios justificó más bien al publicano y no al fariseo. Por eso dice la Escritura que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero los injustos no heredarán el reino de los cielos. En este mundo que vivimos hay tanta injusticia, hay tantas barbaridades, tantas cosas que se hacen que uno dice: ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y a veces cometemos injusticias, hermanos y hermanas, amigos y amigas, y no parecemos como que si fuéramos hijos de Dios, como que si fuéramos cristianos, como que si fuéramos creyentes. Decimos una cosa con nuestra boca, pero con los hechos muchas veces hacemos todo lo contrario, porque no estamos practicando la justicia de Cristo. Cuando vamos a hacer algo, cualquier decisión, cuando vamos a hacer diferencia en una persona u otra, deberíamos como decirnos a nosotros mismos: si Jesús estuviera en mi caso, ¿Él haría esto o haría lo otro? ¿Qué haría Jesús? Porque Cristo vive en nuestro corazón. Tenemos que modelar a Cristo. Pero a veces somos tan impulsivos, nos dejamos llevar como de primeras a buenas y hacemos cosas que no son justas delante de Dios, inclusive ni para los demás. Y la gente nos está viendo y está diciendo: qué persona más injusta, qué hombre, qué mujer, y dice que es cristiana, y dice que es cristiano, y dice que es hijo de Dios. Pero una vez más la Escritura dice acá, en el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermanos, podemos congregarnos todos los días, podemos ir al templo, podemos glorificar al Señor, podemos levantar nuestras manos, dar nuestras ofrendas, podemos muchas veces hacer el bien a los demás, pero si cometemos injusticia, entonces prácticamente estamos siendo injustos, y esto nos va a impedir que heredemos el reino de los cielos. Y tal vez usted me va a decir: hermano, pero yo tengo a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. ¿Cómo me va a decir usted a mí que yo no voy a heredar el reino de los cielos? Pero no soy yo el que lo estoy diciendo. Es la palabra, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Pero sigue diciendo la Escritura: no erréis, ni los fornicarios. ¿Qué es una persona fornicaria? Bueno, no hay que ser tan teólogo y tan sabio una palabra para decir que es una persona que se acuesta con otra mujer o con otro hombre que no es su esposo, que no es su esposa. O los adúlteros igualmente. La fornicación es para los solteros y el adulterio es para los que estamos casados. Y sigue diciendo: ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y ahí el apóstol Pablo hubiera seguido con esa lista de pecados que tal vez no están bien específicos, pero cualquier persona, cualquiera de nosotros que cometamos algún tipo de pecado, aunque nos llamemos cristianos, aunque nos llamemos hijos de Dios, si estamos practicando algo de eso, no vamos a heredar el reino de los cielos. Hermano y hermana, amigo y amiga,
No somos salvos únicamente porque decimos, soy salvo y creo en el Señor. Eso es parte, pero es una vida entregada al Señor. Que nuestro testimonio, que nuestros frutos se puedan reflejar primero delante del Señor y delante de los demás. Y que usted y yo, en nuestro corazón, en nuestros espíritus, estemos seguros y convencidos. Ahora, no quiero decir con esto que jamás vamos a pecar, porque lo pecamos de muchas maneras. Somos hombres de carne y hueso, sujetos a vanidad, sujetos a las pasiones desordenadas, claro que sí. Nuestra vida va en proceso, va en aumento como la luz de la aurora. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Vea lo que dice allá las Escrituras en Primera de Juan 3:8. ¿Se puede leerlo conmigo? Primera de Juan 3:8 dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo. Oiga, qué palabra más tremenda y más fuerte. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, si nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios y amén, pero si practicamos el pecado, entonces no somos hijos de Dios. Dice la Escritura, no lo digo yo, que somos hijos del diablo. Entonces tenemos que hacer la diferencia, hermanos. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Y solamente nosotros mismos, usted y yo, sabemos si estamos practicando algún pecado, que lo tenemos ahí como muy escondido, como oculto, como que nadie se da cuenta. O tal vez decimos, es que el pecado que yo estoy cometiendo no es tan grave como que comete aquella persona o aquellos otros de la congregación o de tal iglesia o los compañeros de trabajo. Yo es cierto que peco, pero mi pecado es menor, no es tan grave como los demás. Hermano y hermana, amigo y amiga, pero es que pecado es pecado. Dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Y en esa misma carta, en el 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús es vida y paz. Entonces, independientemente el pecado que estemos practicando, si lo estamos haciendo, Dios quiera que no, debemos de desecharlo, hermanos. Debemos de quitarlo de nuestra vida, porque eso nos va a impedir de que heredemos el reino de los cielos. Muchas veces vivimos en confort y ya tenemos años de estar practicando eso y no lo queremos soltar. Y tal vez sí queremos servir al Señor, pero eso está ahí impidiéndonos, nos tiene atados, nos tiene amarrados. Es hora de que soltemos eso. Cualquiera de esos pecados que ya leímos acá, puede ser como 1 Corintios 6:9 que estamos leyendo, puede ser que estemos practicando la injusticia, puede ser que estemos practicando el adulterio, la fornicación, la idolatría. Puede ser que seamos avaros, que seamos borrachos, que seamos maldicientes, que seamos estafadores. Pero vea qué lindo lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Ahí habían homosexuales, habían lesbianas, criminales, ladrones, homicidas, estafadores, de todos. Pero dicen, y esto erais, tiempo pasado, algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, bendito sea el Señor. Ya habéis sido santificados. Ahora ya no somos pecadores, Cristo nos ha santificado con el Espíritu Santo. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una lista de que los hermanos de Corinto habían practicado todo eso. Y el apóstol dice, y esto eran algunos de vosotros. Ya no lo son, porque abandonaron aquella práctica, se rindieron a Cristo de corazón con toda su fuerza. Jesús lo limpió, lo santificó y lo justificó.
Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Dios nos está perfeccionando, hermanos. Dios quiere que cada día busquemos la santidad, que vivamos de acuerdo a su palabra. ¿Para qué? Para heredar el reino de los cielos. No solamente basta con haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Es cierto, la salvación es un asunto presente, ahora es ya una posesión de nuestra salvación adquirida. Pero tenemos que cuidarla, tenemos que practicarla, tenemos que vivir lo que dice la palabra de Dios, obedecerla, cumplirla. No solamente es teoría, sino que es práctica, hermanos, es práctica. El Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón, Él es el que nos santifica y Él es el que nos lleva a toda verdad. Si hemos estado practicando hasta el día de hoy cualquiera de estas cosas, si decimos malas palabras, somos maldicientes, como dice la Escritura, somos estafadores, no practicamos la justicia, estamos en adulterio, en fornicación, en idolatría, en borracheras, en lujurias, en vanidades, en mentira, en celos, si estamos menospreciando a los demás, si somos altivos, arrogantes, prepotentes, cualquiera de esas cosas, hermanos, eso nos está impidiendo de que heredemos el reino de los cielos. Solamente en Cristo Jesús podemos vivir con su justicia y su verdad por siempre y para siempre. Bendiciones para todos y buen día.